Hola. Nuestro equipo está conformado por Valentina, Nadia y Elisa. y su servidor Carlos. Y nosotros les vamos a hablar sobre las primeras expresiones de feminismo en México. ¡Corre video! Las primeras expresiones en México se inscriben en una tradición más amplia. Autoras y pensadores desde la antigüedad y la Edad Media hasta la Ilustración influyeron en ideas sobre la educación y derechos de las mujeres. En la Nueva España hubo voces tempranas como Sor Juana, pero el feminismo como movimiento organizado surge más claramente hasta los siglos XIX y XX. El triunfo del proyecto liberal en la segunda mitad del siglo XIX y la secularización impulsaron la idea de educación laica y la creación de instituciones educativas para mujeres, consideradas necesarias para el progreso de la nación. Autoridades liberales como Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada promovieron aperturas educativas para niñas y jóvenes. Entre hitos educativos está la inauguración, en 1869, de la Escuela Secundaria para Señoritas, la introducción de la enseñanza de la pedagogía en 1875, que funcionó como escuela normal, la creación de la Escuela Normal de Profesoras en 1888 y las primeras titulaciones profesionales femeninas, por ejemplo, Margarita Chorné en 1886. El magisterio fue la primera profesión socialmente aceptada para mujeres, lo que permitió mayor presencia femenina en la esfera pública. A finales del siglo XIX surgieron revistas y agrupaciones femeninas que divulgaron reivindicaciones sobre educación, derechos civiles y modelos de ciudadanía. Estas iniciativas generaron reacciones conservadoras y debates públicos sobre la naturaleza y el papel de la mujer. Ya en la segunda mitad del siglo XIX hubo peticiones formales. Sin embargo, la conquista efectiva de derechos políticos, el voto y la participación más amplia en la esfera pública fue gradual y se consolidó en el siglo XX tras procesos largos de organización y presión. Continuamos con los personajes. Como primer punto tenemos a Rita Cetina Gutiérrez, 1846-1908. Fue maestra y poetisa yucateca, fundadora de la Escuela Siempre Viva y pionera de la educación de mujeres en México. Como segundo punto tenemos a Elvia Carrillo Puerto, 1881-1968. Fue feminista, política y sufragista yucateca y mejor conocida como la Monja Roja del Mayab, y luchó por el voto femenino y la educación sexual. Como tercer punto tenemos a Hermilla Galindo, 1886-1954. Fue feminista, política y sufragista, fundadora de la Mujer Moderna, defensora de los derechos políticos y sociales de las mujeres. Como siguiente punto tenemos a Rosa Torre González, 1890-1973. Maestra feminista y política y primera mujer en ocupar el cargo de elección popular en México. Como siguiente punto tenemos a Beatriz Peniche Barrera, 1893-1978. Fue feminista, maestra y política y fue una de las primeras mujeres diputadas en México. Y como último punto tenemos a Marta Lamas, 1947. Es antropóloga, feminista y activista, y actualmente es fundadora del Grupo de Información en Reproducción elegida como GIRE y defensora de los derechos reproductivos de las mujeres. Demandas de las primeras expresiones del feminismo en México. El feminismo surge como un movimiento organizado en el siglo XIX, con sus raíces en la Ilustración y la Revolución Francesa. Algunas demandas y aspiraciones del feminismo son que las mujeres sean concebidas como ciudadanas en la seguridad social, que los derechos se funden en la condición de ciudadanía, que el cuidado sea reconocido como un bien público y, en consecuencia, como materia de políticas públicas, que su redistribución entre mujeres y hombres y entre el Estado y la familia sean una prioridad y que se reconozca que el trabajo de ciudadano no remunerado que realizan principalmente las mujeres a los estados sea un aporte reconocido en la seguridad social.
Un ejemplo de una de tantas mujeres que han alzado la voz a lo largo de la historia de México es Sor Juana Inés de la Cruz. Es ampliamente considerada una precursora o protofeminista. Aunque el término feminismo como movimiento social organizado no existía en el siglo XVII, sus escritos y acciones desafiaron las normas patriarcales de su tiempo y defendieron el derecho de las mujeres a la educación y al conocimiento, lo cual es fundamental para el pensamiento feminista. Otras demandas claves son como el derecho a la educación, la igualdad jurídica y el sufragio femenino. El derecho a la educación fue una de las demandas más tempranas y fundamentales. Fue el acceso a la educación formal en todos los niveles, incluyendo la educación superior. Las mujeres pioneras, muchas de ellas maestras y universitarias, veían en la educación una herramienta esencial para su emancipación y desarrollo social. Hoy les hablaré del tema los logros del feminismo, que ha sido hacia este momento. Les daré unos puntos importantes que el feminismo nos ha dejado. Uno de ellos es el derecho al voto, ya que en el año de 1953, por primera vez a las mujeres se les permitió participar en la vida pública haciendo uso de su derecho hacia el voto. Otro punto importante sería la ley contra la violencia de género. En el año 2007 se promulgó la Ley General de Accesos de las Mujeres para que tuvieran una vida libre de violencia, sin miedo y sin temor a nada. Otro punto importante sería el reconocimiento del feminicidio. En el año 2012, el feminicidio se reconoció como un delito, el cual fue específico y está en el Código Penal. Otro punto muy importante sería la paridad de género, ya que en el año 2014 la Ley de Paridad de Género implementó y promovió una mayor participación política femenina en general. Otro punto que es muy importante y muy reconocido sería la Ley Olimpia. En el año 2020 se integró la Ley Olimpia, la cual sanciona la violencia digital, incluyendo la difusión no consensuada de imágenes íntimas de las mujeres. Otros puntos importantes sería el acceso a la educación y al trabajo. Estos accesos le han permitido a las mujeres o madres solteras tener una educación para sus hijos y un trabajo con un salario muy favorable para ellas. Otro punto también importante sería la mayor autonomía. Las mujeres han ganado mayor libertad para tomar sus propias decisiones autónomas sobre cómo pueden llevar sus vidas. Unos puntos importantes que hemos visto en este momento serían las gobernadoras. México ha tenido un aumento de números de gobernadoras en muchos estados. Y por último, el punto que ha sido muy importante en nuestro país, que sería el aborto, el cual las mujeres han tenido el derecho de abortar y hacer con su cuerpo lo que ellas quieran, sin miedo ni temor de ser juzgadas por lo que hagan. Yo les hablaré sobre el impacto actual que hoy en día el feminismo en México sigue siendo un movimiento importante y dinámico, con una gran presencia en las redes sociales y en las calles. Algunos de los temas que más preocupan a las feministas en México son como la violencia de género. La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en México, con altos índices de feminicidios y agresiones. Como bien ya había dicho, en la actualidad la violencia contra las mujeres sigue siendo todavía un fenómeno
invisibilizado e inmerso en el ámbito privado en la mayoría de las situaciones. La violencia contra las mujeres tiene hondas raíces sociales y culturales y está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres en los ámbitos social, económico, religioso y político. Pese a los indudables avances en las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad de derechos. De acuerdo con los resultados de algunos estudios, las mujeres en situaciones de mayor riesgo son aquellas que han sido testigos o víctimas de violencia en su infancia, que sufren o han sufrido aislamiento social, que son dependientes económicamente y poseen un bajo nivel educativo, especialmente mujeres con gran interiorización de valores tradicionalmente femeninos, como son la sumisión y la obediencia, mujeres que no han desarrollado proyectos de vida propios y cuya vida está en función de los demás. Otro punto importante está la despenalización del aborto. Aunque han logrado avances en algunos estados, la despenalización del aborto sigue siendo un tema de debate y lucha. Actualmente, la legalización del aborto es un tema controvertido. Muchos países lo han despenalizado. Sin embargo, cerca de un 39% del total de las mujeres viven en países donde el aborto está penado o sujeto a restricciones. Los abortos inseguros juegan un papel clave en la salud materna. Los estudios econométricos destacan diferentes resultados que se pueden presentar ante la despenalización del aborto, como cambios en los patrones demográficos, la mejora en la salud materna, el empoderamiento de las mujeres y externalidades positivas como la reducción de la delincuencia y de los costos de la salud pública. En la lucha por la despenalización del aborto voluntario, los avances en la garantía formal del derecho a decidir han sido importantes, pero desde un punto de vista material todavía existen múltiples dificultades y obstáculos. Tener la libertad de decidir no es suficiente, cuando en la práctica las mujeres y personas gestantes no podemos ejercer este derecho de forma adecuada. Al igual que la brecha salarial y laboral, la brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres sigue siendo un desafío para lograr la igualdad de oportunidades y trato. La brecha salarial entre géneros es uno de los 3 aspectos más importantes de la desigualdad de género, junto con el reparto desigual del trabajo no remunerado y la violencia contra las mujeres. Esto demuestra que, a pesar de los avances logrados, aún queda mucho por hacer para eliminar las barreras que impiden a las mujeres desarrollarse plenamente, en igualdad de condiciones que los hombres. De ahí la importancia de seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de género que permitan acelerar la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos, lo que permitirá eliminar estas brechas en beneficio no solo de las mujeres, sino de las familias y de la sociedad en su conjunto. Como último punto está el derecho al voto. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en México en 1953 y el 3 de julio de 1955
las mujeres emitieron por primera vez su voto en México, hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus derechos. Sin embargo, y es importante destacarlo, a pesar de este gran avance, pasaron años antes de que el sufragio femenino se viera realmente proyectado en la elección de mujeres candidatas para cargos federales. Con el paso del tiempo se fueron creando diversas instituciones para brindar apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres INMujeres, área prioritaria para la toma de decisiones. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la consolidación de la democracia. Su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos, y en el proceso general del desarrollo de las políticas a favor de la igualdad y la equidad de género.